Bien, nos adentramos a las noticias, como todos los miércoles, Natalia Motil en el aire. La verdad que hoy miércoles va a ser un día bastante fascinante, ¿no? Con las noticias que han ocurrido en el día de ayer. Buen día, Natalia, ¿cómo te va? Buen día, David. Buen día a todo el equipo de Yugo Libertad. Bueno, Natalia, la verdad que yo siempre decía acá en la radio que primeramente quería que Macri se bajara, porque lamentablemente Macri va a perder las elecciones. Siempre lo sostuve a eso. No, pero no se bajó, además pedía una fórmula con impacto. Si vos ves las grabaciones, yo decía permanentemente, quiero una fórmula con impacto, por lo menos para sacar esos que ahora están viajando a Rusia pactando con Putin por si llegan a ganar. Imagínate lo que se avecina, ¿no? Pero bueno, fue todo al revés. Macri no se bajó, me dio una fórmula con impacto, están inyectando más peronismo, o sea que acá no hay cambio de ningún tipo, y ya los trolls del PRO ya se están yendo, están agarrando sus valijas enojados y se están yendo. Mamita, lo que nos espera. Pero después te voy a pedir al final una opinión tuya, Natalia, al respecto. Vamos a meternos en la economía. Mirá, el efecto Pichetto bueno, tuvo ganancia las bolsas un 5%, bajó el riesgo país a 800 y pico. ¿Por qué estas movidas? ¿Qué significa cuando ocurren estas movidas así, Natalia? Bueno, nosotros habíamos dicho en anteriores programas que lo que este año te iba a mover mucho es la incertidumbre electoral, es decir, la cuestión política iba a influir más sobre el resto de las variables económicas que todo lo demás. Entonces, el riesgo país bajó porque eh, claro, la gente, o sea, el mayor miedo era que vuelva Cristina, o sea, los mercados, Cristina no la querían. O sea, Cristina es la figura del populismo, digamos, esencialmente. Entonces, la idea era que Macri vuelva a reelegirse. Entonces, cuando Macri lanzó su propuesta de, bueno, mi vida se va a hacer cheto, claramente ya hay una posibilidad de ganar. ¿Por qué? Porque están ahí absorbiendo votos, digamos, más de la izquierda, de la izquierda. Entonces a los mercados les vino bárbaro esto, entonces empezaron a decir, bueno, te doy un voto de confianza. Obviamente, para que vuelva a devolverle las confianza a los mercados es necesario que empiecen a hacer todas las reformas, no se puede únicamente decir, bueno, me lanzo con esta fórmula y ya está. O sea, también te están moviendo las otras variables económicas. Si vos querés ver esto traducido más en el largo plazo, bueno, entonces vos tenés que hacer algo para que esto se mantenga estable. Claramente la cuestión política es muy de cortoplacista, digamos. Esta estabilidad o shock de confianza va a durar 1, 2 meses, pero cuando nos acerquemos a las elecciones otra vez se pueden volver a disparar en las variables. Vamos, igualmente, o sea, bueno, digamos, porque nosotros la semana pasada habíamos llegado a un riesgo país de 1.000 puntos. Riesgo país de 1.000 puntos quiere decir que los bonos argentinos, o sea, los bonos soberanos, debían pagar un 10% más que los bonos del Tesoro norteamericano. Bajar a esto a ponerle 800, un promedio de 800 puntos, ya es un gran paso. Digamos, estamos pagando 2 puntos menos. O sea, no es más barato ir a sacar deuda. Entonces, a tomar deuda. Entonces, eh, estamos teniendo una buena, digamos, una buena perspectiva con esta candidatura en el tema de los negocios, digamos. Macri es un hombre de negocios, el mercado lo quiere, inclusive Pichetto había saltado decir, bueno, yo entiendo el capitalismo, es decir, tiene una visión más pro mercado, en contraposición con Cristina Fernández Kirchner, que dijo yo no voy a priorizar el pago de la deuda. Entonces, obviamente, cuando se lanza Cristina, el riesgo país, o sea, el decir, bueno, tenemos más probabilidades de entrar en default, de que no paguen la deuda que tomaron, entonces obviamente había ingresado, había subido el riesgo país.
eso en contraposición con la figura de Macri, obviamente es diferente. Bueno, mirá, acá el gobierno sigue fabricando letes. Ya ayer largó una tanda para recuperar una gran cantidad de miles de millones de pesos que están circulando en la Argentina. Más papelitos, y se siguen sumando papelitos. Había leído una nota el lunes de la cantidad de moneda que está circulando en la República Argentina. El dato lo publicó Urgente 24 y estaba hablando de más de 1.000 billones, con B larga, 1.000 billones de pesos, y cómo se está incrementando este tema por culpa de estos papelitos. Al tener esa gran cantidad de circulación, decime a futuro, ¿en cómo vamos a transformarnos en un país con finanzas y economía normal con esas sumas tan exorbitantes? Y eso en algún momento se va a convertir, o en más deuda siempre, pero también en emisión, o sea, más inyección de pesos, pesos que no quiere nadie. Porque, digamos, a ver, ¿qué es lo que están haciendo LELIX, LETES? Todos estos instrumentos lo único que hacen es absorber pesos de la economía. O sea, recordemos que durante mucho tiempo hubo un exceso de oferta de pesos, que es lo que te produjo que la gente, con este exceso de oferta, la gente no quiera pesos tener, atesorar. Entonces, bueno, tenés una masa que hay que sacarla de la economía. La demanda también está cayendo de pesos. Ahí tenés otro frente. Entonces, y todos estos instrumentos son bastante, digamos, muy que aplazan el problema en el tiempo, porque dicen, bueno, yo te saco momentáneamente esos pesos de la economía, porque en algún momento esos pesos y con esos intereses que vos tenés que pagar, porque son intereses muy, muy altos. Ayer cerraron letes al 7%. Ah, inclusive lo están haciendo mal, porque lo lanzaron antes del anuncio de la candidatura de Pichetto como vicepresidente de Macri, que si lo hubiesen hecho después, seguramente no hubiese sido tan alta la tasa, que ahora después van a tener que pagarla. O sea, 7% es muy alto. Entonces, te sacan pesos sobre la economía, de la economía, con las tasas de interés muy altas. Esas tasas de interés, recordemos que se van acumulando, vos en algún momento lo vas a tener que pagar. Eh, entonces, cuando a vos llegue el momento de pagar esas tasas de interés, vos lo que vas a tener que hacer o tomar más deuda para poder pagarlas o comenzar a emitir pesos. Entonces, esa emisión de pesos que se van a inyectar en la economía, si la economía no se encuentra reactivada, porque ojo, bueno, puedes desarmarlas en un momento cuando la economía no esté todavía reactivada o la economía no te demande pesos, si la economía no te va a demandar pesos, si vos no solucionaste todos los problemas estructurales que tienen, entonces vos lo que vas a hacer es agravar aún más el problema a largo plazo. Y con una inyección de esa magnitud en la economía de pesos, en algún momento se te puede disparar una inflación, una aceleración de la inflación a futuro. Y no estamos hablando de, bueno, esto a 10 años, a 5 años, no, lo estamos hablando de a fin de año puede ocurrir esto, o al año siguiente, 2020 ya es bastante caótico. Entonces, esto, digamos que, bueno, dicen, yo estoy haciendo estos instrumentos porque yo confío que la economía se va a reactivar en algún momento, en algunos meses. Con estas tasas de interés, o sea, con esta política monetaria tan contractiva en estos meses, y es muy difícil que la economía se reactive y en algún momento te demande pesos. Entonces, digamos que es una bola que están aplazando para post elecciones, o sea, para después, porque todas estas deudas son para pagar más a fin de año, entonces, digamos, ahí vas a tener el problema de todo. No sé cómo lo van a desarmar, si realmente logran desarmar tomando más deuda o emitiendo. Bueno, cambiando de tema, eh, insumos para la construcción cae un 12,8%. Es impresionante cómo, y lamentable, cómo está bajando la compra de estos insumos eh, para utilizarlos en construir edificios, propiedades, caminos, y un 12,8% con relación a meses del año pasado. La verdad que bastante, porque esto se va acumulando. Siempre casi soy recurrente, prácticamente te estoy haciendo la misma pregunta, pero de otro formato, ¿no?
Ya también te aclarés, Natalia, que por cada semana que pase acá en la Argentina suceden cosas que son muy rimbombantes. Una cosa que sea rimbombante es para el bien, pero acá es todo para el mal. Si la cosa se sigue retrayendo de esta manera, está bajando el consumo de alimentos, vos fijate, ayer lo largué en el aire, ¿no? Como la gente ya no está comprando mucho café, ¿no? Las empresas, o sea, los distribuidores están obligados a bajar el precio del café. La sociedad ya está comprando poco arroz, está bajando el precio del arroz. La sociedad está consumiendo menos leche y yogur, especialmente los chicos, que eso es muy importante. Los chicos tienen que tomar leche y yogures, porque si no, ¿cómo, van a crecer? Es fundamental la leche. Viendo todo esto negativo, haceme vos un perfil a ver en cómo va a seguir avanzando, porque esto cada vez se deteriora más. ¿Estás de acuerdo o no? Sí, este año inclusive, o sea, ya habíamos dicho que la política económica de Cambiemos era tratar de sostener lo más posible el tipo de cambio a costa de más caída de la economía, porque digamos, todas estas tasas de interés que son tan altas, lo único que te hace es contraer más la economía. Entonces, es obvio que la economía no se está reactivando, no hay nada que la reactive, porque tampoco es que vos ves en algún momento, en algún sector que se está impulsando por alguna medida o alguna política. No, la verdad es que todos están ahogados y están ahogados inclusive de impuestos. O sea, nosotros estamos cada vez más a la derecha de la curva del Laffer, digamos. Eh, la presión tributaria es tan alta, sabemos que se está recaudando y uno de los problemas es que se está recaudando menos, y es tan alta y está ahogando todo el sector productivo que pueda de la economía, digamos, ya desde el campo, que casi el 60% de todo lo que ganan se va para el Estado, hasta el sector automotriz, hasta ayer, no sé, digamos, bien hablaste de los bienes esenciales que nosotros tenemos, como, que son bienes de necesidad para satisfacer necesidades primarias, eh, que por ejemplo la yerba mate, que está en uso para toda la Argentina, digamos, el 28% del precio final de la yerba mate son impuestos, o sea, los impuestos nos están ahogando realmente, o sea, nosotros estamos pagando casi el 60% en promedio, el 50% del precio de un determinado bien son impuestos. Son impuestos que a dónde se van, o sea, toda esa plata a dónde se va. Se va para sostener el Estado, porque el único que no hizo el ajuste hasta el momento fue el Estado, y el único ajuste que se hizo desde el sector público fueron porque los salarios de los empleados públicos crecieron menos que los salarios del sector privado. Entonces, a costa de eso, ¿cómo puede ser que una economía pueda crecer? Es casi imposible. Macri había dicho, ni bien había asumido, ahora que estamos ya en las nuevas propuestas, en un año electoral, cuando asumió dijo, bueno, yo esperaba que lleguen las lluvias de inversiones. Y la verdad es que, ¿cómo van a llegar las lluvias de inversiones a la Argentina? Ni siquiera una llovizna va a llegar si nosotros tenemos una alta inflación, que la verdad no está bajando, ni siquiera con una política monetaria contractiva, alta inflación, porque además la demanda de pesos se está cayendo y no están haciendo nada para revertir eso. Entonces, ¿cómo alguien va a invertir si ni siquiera puedes hacer un cálculo simple de negocio acá en nuestro territorio? Es casi imposible. Tenés altos costos laborales, digamos. La reforma laboral, que debería haber sido una de las primeras reformas que nunca se llevaron a cabo para flexibilizar el mercado de trabajo, la verdad es que no está pasando, no lo están haciendo, ni siquiera lo están analizando. Son muy altos, o sea, contratar un empleado es muy caro acá en la Argentina, sí, inclusive, o sea, todas las leyes apañen al empleado, y por despedir un empleado que en un futuro te haga un juicio y vos termines cerrando toda la planta, dejando afuera miles de trabajadores, es un tema. Entonces, ¿quién lo va a invertir así? Altos impuestos. Nosotros somos uno de los países, las empresas argentinas son las que pagan más impuestos en todo el mundo, luego de la isla de Comoras, que queda en África. O sea, es casi abismal eso. Un informe de IALAF dijo que son un medio centenar de impuestos, es lo que en promedio paga, o sea, 50 impuestos es lo que en promedio paga cualquier empresa tipo en la Argentina. Abismal, o sea, que el resto del mundo son 2 o 5.
Acá en Argentina es un montón y son solamente 163 impuestos y son 5 únicamente los que recaudan, o sea, y el resto de los impuestos que, y muchas veces te producen el efecto cascada, que sobre un mismo bien se tributan 2 veces, etcétera. Entonces, obviamente, inversiones no van a llegar, como no llegan inversiones, el sector productivo se encuentra ahogado, cuando hay tanta la presión impositiva y tenés tantos descalabros en el sistema económico, que la economía se encuentra con altas tasas de interés, lo que te pasa es que vos o cerrás la fábrica, digamos, cerrás el negocio y te vas a hacer más redituable irte a, no sé, LETES, LELIX, otros tipos de instrumentos financieros, te vas más al sector financiero, dejando desempleados un montón de gente, por eso en la Argentina, o empezás a despedir también de gente, entonces ahí es cuando se te incrementa el desempleo, la pobreza, y no es de extrañarse que en la Argentina uno de los grandes problemas que tenemos es en el desempleo. Nosotros tenemos una alta tasa de desempleo, pero ¿por qué sucede eso? Y bueno, y sucede porque eh, no tenés un sector productivo, no tenés una estructura productiva diversificada, ampliada, que realmente sos sólida, no, realmente el Estado, ese enorme Estado, acaparó tanto toda la economía que la verdad el que realmente produce valor agregado en nuestro país y el que puede amortiguar shocks exógenos como la guerra comercial con Brasil, la guerra comercial con China, entre Estados Unidos y China, el Brexit, que pueden amortiguar eso, no lo tenemos eso. Entonces, y eso es lo que te provoca todos estos descalados, por eso nuestras crisis y nosotros nos cuesta tanto en estos momentos salir de la crisis, porque no tenemos nada sólido en el cual sustentarnos. Y por el Estado después te dicen, bueno, por eso tenemos esa cantidad de empleos públicos, o sea, porque claro, como no tenés una alta tasa de desempleo, bueno, yo creo, como Estado, creo empleo, pero creo que empleo que obviamente no es el que no digo que todo el empleo público sea improductivo, pero la mayor parte de ello es improductivo, que no te genera ningún valor agregado a largo plazo. Entonces, pero por un lado es como un círculo vicioso, porque tener esa cantidad, ese tamaño del Estado, lo que te provoca es que se ahogue cada vez más o se caiga aún más la recesión en el sector privado. Entonces, es como, digamos, es un arma de doble filo. Bien. La capacidad industrial en la Argentina cayó el 40%, solamente se está produciendo al 61%. Mira, te tiro esta nota que fue largada hace minutos por ámbito.com. Esto la verdad que es lamentable e insólito. Yo creo que no ocurre en ninguna parte del mundo. Se subsidian autos por el Estado, porque es caro producirlos. Metete después en ámbito.com y mirá, lee este título, Natalia. ¿Qué te parece esto? Ay, la verdad es que es como que no. Hice una nota ayer en el que escribí y dije, mira, a esta altura como analista económica no sé si realmente, o sea, no tienen la más mínima lógica este gobierno o se encuentran perdidos en una realidad paralela, porque realmente, o sea, el problema del sector, uno de los problemas del sector automotriz, y eso es lo que ya varios analistas estamos diciendo hace mucho tiempo, es la cantidad de impuestos, o sea, vos estás pagando el 60% del precio de un automóvil son impuestos, entonces son Exactamente, muy sí, altos, sí, sí. altísimos. Y por eso, y una de las medidas que vos aplicás para solucionar que la gente no te compre, porque es muy caro comprarse casi la gente, no se, están más o menos en promedio 26 sueldos para poder comprarte un auto, mientras el resto del mundo son 6 5 sueldos. Es muy caro para un argentino poder acceder a su primer auto o acceder a cualquier tipo de auto, un 0 kilómetros, porque la cantidad de impuestos es tan fenomenal. Entonces, pero en vez de bajar esos impuestos, vos lo que haces es darle un subsidio. Es casi, o sea, es ilógico. O sea, estás diciendo, bueno, tenemos este problema y yo te doy, bueno, te doy unas migajitas para que vos te contentes un poco más. O sea, no hacen la conexión, no entienden cuál es el verdadero problema. Y obviamente, no vas a repuntar ahí el sector automotriz. Un sector automotriz que recordemos que es uno de los sectores, luego de la construcción, que generamos
que generan más empleo en la Argentina, además de las pequeñas y medianas empresas. Pero bueno, es un sector, digamos, que genera empleo, que, digamos, tenemos perfilar para exportar, etcétera. No, los están matando con impuestos, todos. Digamos, y la capacidad instalada, ¿por qué estaba cayendo tanto? Más allá de que cayó a nivel interanual, o sea, comparado con el año pasado. Eh, Más allá de que haya crecido, haya incrementado con respecto al mes pasado, a marzo, digamos, está cayendo porque uno de los sectores que tiene más capacidad ociosa y que está cayendo casi 6 puntos porcentuales, cayó en la última variación, en el último mes, fue el sector automotriz. Entonces ahí tenés un problema, el sector automotriz y luego la manufacturera, pero uno de los más importantes es el sector automotriz. O sea, el sector automotriz ya, y habían salido los últimos informes de que la producción está cayendo fenomenalmente. Las exportaciones están cayendo en el mercado interno. ¿Por qué estaban cayendo? Bueno, primero por un lado que tenés un mercado interno que no te absorbe, es una economía que nuevamente, ¿por qué no te absorbe esto? Porque los impuestos son muy altos. Y por el otro lado tenés un menor crecimiento de Brasil, porque digamos, nosotros todos confiábamos de que a Brasil le iba a ir un poquito mejor y no le está yendo muy bien. Entonces, todo eso te impacta sobre un sector que la verdad depende mucho del mercado interno y principalmente de su país vecino. Entonces, vos en vez de aplicar alguna política, decir, bueno, bajo directamente todos los impuestos a cero que tiene el sector automotriz para reactivarlo, no, vos le estás dando, bueno, un pequeño subsidio, y entonces lo único que a mí me demuestra es que no entienden el verdadero problema, o no entienden la estructura de costos que tiene el sector, o ni siquiera se tomaron el trabajo de contratar ya que están contratando tantas consultoras, etcétera, eh, decir, bueno, analícenme este sector, qué es lo que está pasando en este sector. O sea, la situación no se soluciona dándole un subsidio. Un subsidio, recordemos, los subsidios se crearon en momentos de muchas crisis y funcionan para 1 o 2 meses. Después lo que vos necesitas es que los sectores se reactiven o sea, se reactiven y crezcan en el largo plazo. Dándoles un subsidio, vos nos estás ayudando a que pueda expandirse más allá de 2 o 3 meses. Entonces, ¿qué es lo que, o sea, realmente yo creo que no entienden cuál es el problema? Mira, hace unos días atrás salió en el diario, vos lo habrás leído, porque hiciste ese hincapié de algo sobre este tema en Twitter, que el Banco Central estaba solicitando jóvenes para incorporar al BCRA para cumplir Sí, diversas tareas. ¿Sabías de eso, no? sí, sí. Bueno, ¿sabés con lo que averigüé, Natalia? Hay un grupo de jóvenes que son hijos de puntos suspensivos y tienen que Ah, entrar sí o sí en el Banco Central a trabajar. Entonces, para justificar eso, largaron esa notita, pero no es que vas a ah, entrar vos, Natalia, a trabajar. No es que va a entrar mm, Eliana o cualquiera, o Kachanowski, no, no, no. Yo estoy seguro que si vos te anotás, Natalia, te van a poner una cruz más grande que esa cabecita linda que tenés. Pero bueno, era para eso, ¿no? Tengo que divulgarlo porque es así. Además, antes de reincorporar a estos chicos acomodados, hijos de puntos suspensivos, podrían llamar a gente más avesada, con gran sapiencia. A veces, insisto, en, ¿qué querés que te diga, Natalia? Lo están haciendo a propósito. No, no es que sean inoperantes, aparte, ¿no? Son inoperantes, ineptos, pero para mí lo están haciendo a propósito porque están dejando un país totalmente destrozado, mm, ¿no? Y sí, cualquiera que tiene 2 dedos de frente se da cuenta que están tapando por todos lados porque están explotando, viste, agujeros con mucho gas, son explosiones ya que no saben cómo taparlas. Fíjate, subsidiar para que se fabriquen autos, o sea, agrandan más el stock, no venden, no es pero yo que no entiendo nada de economía, yo siempre me dediqué a las ciencias sociales, nada que ver con economía, sí, estoy aprendiendo ahora un poquito por la relación que tengo con ustedes.
no constante, permanente, pero uno se da cuenta que es inadmisible lo que está pasando. Mira, cambiando de tema, pero va adunado a lo que estamos, de lo que estamos hablando. Una nueva modalidad, y esta es la pregunta, empiezan a sumar en nuevos, eh, con respecto al gas. El gas va a venir ahora, señores, con la tarifa más aumentada. ¿Por qué? Porque suman recargos. Otra nueva. O sea, no pueden justificar más aumentos, porque no es injustificable más aumentos, y suman recargos raros. La pregunta, Natalia, ¿es una nueva modalidad del gobierno para seguir robándole a la sociedad? Sí, para que el sector privado siga ajustándose. O sea, las tarifas desde que asumió Macri se incrementaron en un 3.000, en promedio un 3.000%. O sea, ya sabemos la magnitud. ¿Quién es el único que está haciendo el ajuste? Es el sector privado. Y el gas, o sea, porque habían dicho, hace un anuncio hace 2 meses que iban a congelar las tarifas porque entendían que la gente estaba mal, no llegaba a fin de mes, entonces para proteger a la población. Y ahora están incrementando otra vez nuevamente las tarifas del gas. El gas, obviamente que estamos en un periodo que la gente necesita, o sea, ya es un bien de primera necesidad para satisfacer, digamos, porque la gente necesita calentarse, necesita más en invierno sobre todo, y a los que más están impactando esto, con esta suba, es a la clase más media-baja, porque digamos, o sea, que es la que, o sea, ¿quién tiene ahora un aire acondicionado, digamos, para calentarse o en forma eléctrica, digamos? En general, los que son de ingresos más bajos son los que tienen más estufas a gas, etcétera. Entonces, este incremento les pega directamente a ellos. Y no solo eso, o sea, les está pegando sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, que en nuestro país ya están ahogados con estas tasas de interés y todos estos instrumentos y políticas económicas que implementaron para sostener, para no hacer las reformas que tenían que hacer, para no achicar sus propios gastos, los gastos de la politiquería esa. Eh, Hicieron todos estos instrumentos, incrementaron las tasas de interés, las pymes no pueden acceder a crédito, digamos, barato para poder pagar a sus empleados, algunas están casi llegando a fin de mes y otras directamente comenzaron a cerrar, y ahora les está incrementando gas que les va a impactar soberanamente a ellas. Entonces, porque el costo se le va a ir por las nubes, entonces, y estas pymes son las que generan más empleos, entonces vos estás por un lado fomentando a que se generen más descalabros en materia económica, porque si llegan a cerrar estas pymes, y ya nosotros, si recordamos, cuando se empezaron a sincerar las tarifas, o sea, empezaron primero a hacer el ajuste siempre por la gente, eh, ya algunas pymes habían saltado las noticias a decir, mira, yo no llego a fin de mes con todos estos impuestos, no tengo cómo pagarle a mis empleados, no tengo forma, encima inclusive que tienen que pagar el 50% o la mitad del año tienen que trabajar para el Estado, y eso yo no tengo ya cómo pagarle también tampoco para el Estado, entonces están haciendo todo un círculo para que entre la economía cada vez más en recesión, entonces, igual, ojo, porque son políticas que se aplicaron siempre, un gobierno radical siempre aplicó la misma políticas, digamos, o los mismos parches de solucionar, le doy un subsidio a esto, ajusto más por esto, por lo otro, o sea, son muy cortoplacistas, son muy de poner parches, siempre de aplicar la misma receta, no quieren ver un progreso más, o sea, no hacen grandes cambios, no hacen grandes reformas, eh, entonces es bastante, siempre el ajuste lo termina haciendo el sector privado, o sea, ya es algo histórico acá en la Argentina y no es de sorprenderse. Ahora bien, estas nuevas modalidades, sí, tratando de tapar, digamos, o mintiéndole a la gente, por un lado, yo digo, en un discurso político, mirá, vamos a protegerlos, y por el otro lado, les están metiendo la mano del bolsillo, y ya creo que en algún momento o sea, la gente ya está podrida, ya está cansada, digamos, porque esto es increíble. Bueno, mira, última pregunta. ¿En qué opinas la fórmula Macri-Cheto? Bueno, más que yo, las encuestas y las últimas encuestas le daban que iba a perder soberanamente contra Cristina Fernández de Kirchner. Fue, creo que, un salto al vacío de decir, bueno,
me lanzo, hago una coalición con Pichetto para ganar las elecciones y unirme al peronismo. Ok, pero vos cuando habías asumido, es muy de cuestión política, digamos, porque sí, lo único que le interesa al político, quizás nosotros lo vemos como más de, ay, no, tiene que ser así y asá, porque yo me comportaría así y asá, pero los políticos realmente lo único que quieren es ganar las elecciones. Y si ganan las elecciones, tienen que unirse con el peronismo, y bueno, más vale que bien que sí, según su óptica lo ven. Y el peronismo sabemos que siempre se reinventa y cualquier partido político siempre están, el peronismo. Son como, tienen un montón de divisiones, tienen sus partidos, qué sé yo, y bueno, siempre se meten en logran incorporarse a uno o determinados grupos. Bien, a Macri le viene bien porque está sumando votos y los mercados como que le dieron el visto bueno en ese sentido. Pero cuando él había asumido dijo, bueno, que no vuelven más, era el lema, digamos. ¿Y quién no volvía más? Los kirchneristas, los ultra izquierda, digamos que son los kirchneristas, Vudú, Cristina Fernández de Kirchner, y solamente se refería a eso, no se refería al peronismo. Bueno, parece que el peronismo sí vuelve y está volviendo siempre en todas las elecciones. Parece que no nos sacamos de encima más esa politiquería. Ahora bien, ¿qué es lo que están viendo desde los mercados? Y bueno, yo prefiero a un Pichetto o a un peronismo más de centro izquierda que a una Cristina Fernández que es más de izquierda. Eh, Obviamente entre esas dos opciones la mejor opción sería Macri Pichetto. Eso ya no me queda más duda. Yo la verdad estoy súper en contra de que vuelva Cristina. Nosotros con Cristina, o sea, volvemos a ser más Venezuela que otros países, o sea, un país totalmente socialista. Con esto quizás sí se puede, como digamos, es un peronismo con un kirchnerismo con buenos modales, digamos, se puede llegar a un diálogo, un consenso, quizás. Eh, yo digo, o sea, si ya estaban perdiendo y si estaba el riesgo de que Cristina vuelva era cada vez más grande, y bueno, yo prefiero esta fórmula, aunque la verdad me revuelve el estómago, peronista, pero bueno, hay que ver el mal, como en la Argentina estamos en las últimas elecciones, en las últimas 5 o 6 elecciones hay que votar al menos peor, digamos. Sí, lamentablemente es así. Lamentablemente es así. Y la sociedad no se da cuenta que eso a futuro va a traer graves consecuencias. Bien, bueno, vamos a dejarlo ahí. Sé perfectamente que estás media ingripada. Espero que te cures, te cuides. Atento que esta humedad siempre trae porquerías. Eh, Bien, muy atenta, Natalia. Ahora me despido por línea privada. Muchísimas gracias, un saludo.